Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos porque tengo un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. Hoy nos sumergiremos en el vibrante mundo del espectáculo turco, uno de mis temas favoritos, y específicamente vamos a explorar algo que ha estado en boca de todos, la impactante revelación que involucra a la increíble Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet. Prepárense porque lo que voy a contarles los dejará boquiabiertos. Prometo que es algo que no esperaban, algo que ha sacudido a la industria y que, sinceramente, me dejó impactada también. Así que si son fans de Demet, del mundo de las telenovelas turcas, o simplemente les encanta el chisme jugoso, este vídeo es para ustedes. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las próximas novedades. Empecemos. Demet Özdemir, para aquellos que no la conocen, es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en un ícono para millones de personas alrededor del mundo. La hemos visto brillar en producciones que han trascendido fronteras, como Erkenci, donde enamoró a todos con su papel de Sanem, una joven soñadora y llena de energía que revolucionó la vida de Candy Beat, interpretado magistralmente por Can Yaman. La química entre ambos actores fue innegable, traspasando la pantalla y generando una legión de seguidores que aún hoy suspiran por la pareja. El éxito de Erkenci fue tal que se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Demet a la fama internacional y abriéndole las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Posteriormente, Demet demostró su versatilidad como actriz en Doğduğun Kaderinde, una serie que aborda temas complejos y profundos como la infancia, la familia y el destino. En esta producción, Demet interpretó a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por superar las heridas del pasado. Su interpretación fue aclamada por la crítica y el público, consolidándola como una actriz de primer nivel capaz de abordar roles dramáticos con gran sensibilidad y profesionalismo. En Doğduğun Kaderinde, Demet no solo demostró su talento actoral, sino también su capacidad para conectar con el público a través de personajes complejos y emocionalmente ricos. La filmografía de Demet Özdemir es un testimonio de su dedicación y pasión por la actuación. Cada papel que interpreta es una nueva oportunidad para demostrar su talento y para conquistar a nuevos seguidores. Su nombre es sinónimo de éxito y popularidad, y cada proyecto en el que participa genera una gran expectativa, no solo en Turquía, sino también en países de Europa, Latinoamérica y Medio Oriente, donde las telenovelas turcas han ganado una enorme popularidad. Además de su exitosa carrera, Demet es conocida por su estilo impecable, su personalidad vibrante y su cercanía con sus fans. Siempre está activa en redes sociales, compartiendo momentos de su vida, desde sesiones de fotos hasta momentos de ocio con amigos y familiares, mostrando su lado más auténtico. Sus publicaciones son siempre bien recibidas por sus seguidores, quienes admiran su naturalidad y su capacidad para conectar con ellos. Demet utiliza sus redes sociales para interactuar con sus fans, responder a sus preguntas y compartir mensajes positivos y motivadores. Esta cercanía con sus seguidores la ha convertido en una de las figuras más queridas y respetadas de la industria del entretenimiento turco. En resumen, es una estrella con todas las letras, una artista completa que ha logrado conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha causado tanto revuelo en esta ocasión? Bueno, se trata de una revelación que ha generado un torbellino de comentarios, especulaciones y debates encendidos. Y es que a pesar de su éxito profesional y de la imagen aparentemente perfecta que proyecta, Demet ha estado enfrentando algo que, aunque común en el mundo del espectáculo, siempre genera sorpresa: una serie de rumores y especulaciones sobre su vida personal. Pero no es cualquier rumor. Es algo que afecta directamente a su imagen, a su carrera y, por supuesto, a su bienestar emocional. Ya saben cómo es esto. La gente siempre está atenta a la vida de las celebridades, y cualquier detalle, por mínimo que sea, se convierte en noticia, se amplifica y se distorsiona, alimentando la maquinaria del morbo y la especulación. Pero, ¿qué es lo que específicamente ha explotado y ha generado esta ola de atención mediática? Lo que ha dejado a todos boquiabiertos es la aparente confirmación, o al menos la intensificación, de ciertos rumores y especulaciones que se venían gestando desde hace un tiempo. Rumores que involucran situaciones delicadas, relacionadas con su vida privada, y que giran en torno a su relación con Ozan Koç, su expareja. Para ponerlos en contexto, la relación entre Demet y Ozan fue muy mediática. Desde el inicio de su noviazgo hasta su matrimonio y posterior separación.
Fue un romance muy seguido, un romance que muchos admiraban y en el que depositaban grandes expectativas. Oğuzhan Koç, además de ser un conocido cantante y actor, es un personaje muy querido en Turquía, y su relación con Demet, dos figuras públicas muy populares, captó la atención de los medios y del público en general. Se casaron en una ceremonia espectacular, rodeados de familiares, amigos y colegas de la industria, y su matrimonio fue celebrado como un cuento de hadas moderno. Sin embargo, lamentablemente el matrimonio duró poco, y su separación fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes veían en ellos una pareja ideal y aspiracional. Después de su separación, que se anunció de manera repentina y sin dar mayores explicaciones, comenzaron a circular rumores y especulaciones sobre las razones de su ruptura. Y ahora estas especulaciones se han intensificado, y algunos medios de comunicación, siempre ávidos de sensacionalismo, han publicado información que, de ser cierta, podría cambiar la percepción que tenemos de la relación de ambos artistas y de las circunstancias que llevaron al fin de su matrimonio. La información que ha explotado y que ha generado este revuelo mediático se relaciona con las supuestas razones detrás de su separación, que, como es habitual en estos casos, han sido objeto de un sinfín de conjeturas y teorías. Se habla de infidelidades, de desacuerdos irreconciliables, de falta de compatibilidad y de situaciones que, según las fuentes que alimentan los rumores, habrían desgastado la relación hasta hacerla insostenible. Aunque es importante recalcar, como ya lo mencioné anteriormente, que todo esto son solo rumores y especulaciones, y que hasta el momento no existen pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Lo más impactante de esta situación, y lo que ha avivado aún más la polémica, es que la información, según algunos medios turcos, proviene de fuentes cercanas a la pareja, lo cual, a pesar de la falta de pruebas, le da cierta credibilidad y alimenta la credulidad del público. Es común que los medios recurran a fuentes anónimas, supuestamente cercanas a los protagonistas de la historia, para obtener información y para generar contenido, aunque a menudo esta información no sea verificada y pueda estar sesgada o manipulada. Pero como siempre en el mundo del espectáculo, hay que tomar esta información con pinzas, ya que en el mundo mediático, la información puede ser manipulada, distorsionada y utilizada para diferentes propósitos, como aumentar el rating de los medios, generar clics en las noticias y, en algunos casos, incluso para dañar la reputación de las personas involucradas. Sin embargo, la magnitud de la noticia, la popularidad de Demet Özdemir y el morbo inherente a las rupturas amorosas en el mundo de las celebridades ha generado un debate encendido en las redes sociales y los fans de Demet, por supuesto, han alzado la voz. Muchos de ellos defienden a Demet, argumentando que no es justo que se especule sobre su vida personal, que se difunda información sin verificar y que se intente dañar su imagen pública. Consideran que Demet tiene derecho a su privacidad y que no se debería permitir que los medios y las redes sociales invadan su vida personal de esta manera. Estos fans defienden a Demet con uñas y dientes, expresando su apoyo incondicional y criticando duramente a los medios y a las personas que difunden los rumores. Otros, en cambio, intentan entender qué pudo haber pasado, analizando cada detalle y cada gesto de los involucrados, buscando pistas y tratando de armar el rompecabezas de la separación. Estos seguidores, más allá de la defensa acérrima, muestran curiosidad y tratan de comprender las razones detrás de la ruptura, aunque siempre desde el respeto y la empatía hacia Demet y Oğuzhan. El debate en las redes sociales es intenso y polarizado, con opiniones encontradas y con una gran cantidad de usuarios expresando sus sentimientos y sus puntos de vista. En este contexto de especulaciones y rumores, la reacción de Demet ha sido muy interesante y, al mismo tiempo, comprensible. Hasta el momento no ha hecho ninguna declaración oficial, lo cual, como mencioné anteriormente, es comprensible, ya que se trata de una situación muy delicada y que requiere tiempo, reflexión y, sobre todo, prudencia. Cualquier declaración pública podría ser malinterpretada, podría empeorar la situación y podría alimentar aún más la especulación mediática. El silencio de Demet es, en cierta forma, una estrategia para proteger su privacidad y para evitar alimentar el morbo y la controversia. Sin embargo, su silencio ha generado aún más especulaciones, ya que algunos interpretan esto como una señal de que la información podría ser cierta, o al menos, que hay algo de verdad detrás de los rumores. Esta interpretación, aunque lógica, puede ser errónea, ya que el silencio también puede ser una forma de evitar la confrontación y de protegerse de las posibles consecuencias de una declaración pública. Este silencio de Demet no es el único que resalta en este caso. También llama la atención el silencio, o la falta de pronunciamiento público de Oğuzhan. Hasta ahora, tampoco ha hecho ningún comentario público sobre el tema,
lo cual también es comprensible, dada la delicadeza de la situación. La ausencia de declaraciones de ambos artistas ha alimentado aún más la especulación, y ha generado un vacío informativo que los medios y las redes sociales han intentado llenar con rumores y conjeturas. Y es que ante este tipo de situaciones, las celebridades suelen optar por dos caminos principales: el silencio absoluto, como en el caso de Demet y Oğuzhan, o la negación rotunda de las acusaciones, como una forma de defender su reputación y de intentar frenar la propagación de los rumores. La elección de uno u otro camino depende de múltiples factores, como la gravedad de las acusaciones, la personalidad de la persona involucrada y la estrategia de comunicación que se decida implementar. Pero, ¿qué hay realmente detrás de todo esto? ¿Es todo una invención, una estrategia mediática orquestada para generar atención y aumentar la popularidad de los involucrados? ¿O existe, como insinúan algunos, algo de verdad en estas afirmaciones, aunque quizás distorsionada o magnificada por la maquinaria mediática? En el mundo del espectáculo, es muy común que se utilicen rumores, especulaciones y escándalos, incluso inventados o exagerados, para generar atención, mantener a las figuras públicas en el candelero y, en definitiva, para alimentar el interés del público. Es una forma de alimentar el interés del público y de mantener la relevancia de las celebridades, especialmente en un mundo cada vez más competitivo y saturado de contenido. Sin embargo, también es cierto que a veces, los rumores pueden ser muy dañinos, especialmente cuando afectan a la vida personal de las personas, a su imagen pública y a su bienestar emocional. En este caso específico, la situación es delicada, ya que implica acusaciones de infidelidad, de problemas en la relación y de situaciones que, de ser ciertas, podrían tener graves consecuencias para la reputación y la imagen de los involucrados. Si las acusaciones son ciertas, las consecuencias podrían ser significativas tanto para Demet como para Oğuzhan, no solo en el plano personal, sino también en el profesional. La infidelidad, en particular, es un tema muy sensible y que puede dañar la imagen de una persona, especialmente en un contexto en el que la fidelidad y la honestidad son valores muy apreciados. La forma en que la sociedad percibe la infidelidad puede variar según la cultura y las circunstancias, pero en general, se considera una traición y una violación de la confianza, lo que puede generar rechazo y condena social. Ahora, vamos a reflexionar un poco sobre las posibles implicaciones de estas revelaciones, si es que finalmente se confirman, o si al menos, se les da algo de credibilidad. Si la información que se ha filtrado o que se está difundiendo resulta ser cierta, aunque sea en parte, podría afectar negativamente la imagen de Demet, aunque, como dije anteriormente, es importante destacar que sus fans son muy leales y la apoyan incondicionalmente. Sin embargo, la situación podría influir en sus futuros proyectos profesionales y en la forma en que el público la percibe. Las empresas que contratan a Demet para publicidad o para protagonizar series y películas podrían sentirse inseguras de asociar su imagen a una persona que, según los rumores, ha estado involucrada en una situación de infidelidad. El público, por su parte, podría sentir decepción y podría cambiar su percepción sobre Demet, aunque, como dije, la lealtad de sus fans es un factor a tener en cuenta. Por otro lado, la situación también podría afectar la carrera profesional de Oğuzhan Koç, quien también es un artista talentoso y querido por el público. Al igual que Demet, Oğuzhan goza de una gran popularidad y de una base de fans sólida. Las acusaciones de infidelidad, si se confirman o si se les da credibilidad, podrían impactar su imagen y su reputación, generando críticas y cuestionamientos por parte del público y de los medios. Los patrocinadores podrían dudar en asociar sus marcas a la imagen de Oğuzhan, y sus proyectos musicales o actorales podrían verse afectados. La sociedad, en general, tiende a ser más crítica con los hombres que cometen infidelidades, lo que podría agravar la situación de Oğuzhan y dificultar su carrera profesional. Además de las consecuencias individuales que podrían sufrir Demet y Oğuzhan, la situación que se ha desatado podría tener un impacto en la industria del entretenimiento turca en su conjunto. Este tipo de escándalos siempre generan un debate sobre la privacidad de las celebridades, sobre los límites de los medios de comunicación y sobre la responsabilidad que tienen los medios al informar. Sobre la vida privada de las personas. ¿Hasta dónde pueden llegar los medios al informar sobre la vida privada de las personas? ¿Cuál es la responsabilidad de los medios al difundir información no verificada, al publicar rumores y especulaciones sin pruebas concretas? ¿Deberían los medios de comunicación respetar más la privacidad de las celebridades y evitar difundir información que pueda dañar su imagen y su reputación? Estas son algunas de las preguntas que surgen en este tipo de situaciones,
y que ponen de manifiesto la necesidad de establecer límites claros y de regular la información que se difunde sobre la vida privada de las personas. Es importante destacar y reiterar que hasta el momento todo esto son especulaciones y rumores. No hay pruebas concretas que confirmen las acusaciones, y tanto Demet como Ozan tienen derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia. Por lo tanto, es fundamental ser cautelosos y no tomar decisiones ni emitir juicios basados en rumores sin verificar. Es fundamental analizar la información con espíritu crítico, contrastar las fuentes y evitar caer en la trampa del sensacionalismo y del morbo. La falta de pruebas no significa que los rumores sean falsos, pero sí que es necesario actuar con prudencia y esperar a que haya más información disponible antes de sacar conclusiones precipitadas. La presunción de inocencia es un derecho fundamental y debe ser respetado en todos los casos, especialmente en aquellos que involucran a personas públicas y que son objeto de atención mediática. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es probable que la situación siga generando debate y que los medios continúen investigando y buscando información, ya sea para confirmar o para desmentir los rumores. Es posible que en algún momento Demet o Ozan decidan romper el silencio y dar su versión de los hechos, aunque, como dije anteriormente, esta decisión dependerá de múltiples factores y de la estrategia de comunicación que decidan implementar. Sin embargo, hasta que eso ocurra, solo podemos especular y analizar la información disponible, con la cautela que exige este tipo de situaciones. Lo que sí es cierto es que este caso ha generado un gran revuelo y que ha puesto a Demet Özdemir, una vez más, en el centro de la atención mediática. La atención mediática, en este caso, no es sinónimo de admiración y de elogios, sino de especulación, de rumores y de posibles daños a la imagen pública de Demet y, en menor medida, de Ozan. Hemos visto a lo largo de este vídeo cómo Demet, a pesar de su éxito, de su talento y de su popularidad, no está exenta de los rumores y las especulaciones, ni de los posibles daños que éstas pueden causar a su imagen y a su carrera. Hemos analizado las posibles implicaciones de estas revelaciones, y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad, sobre la responsabilidad de los medios y sobre la necesidad de ser cautelosos y críticos con la información que consumimos. Es un tema complejo y delicado, que nos invita a reflexionar sobre el mundo del espectáculo, sobre el impacto que tiene en la vida de las personas y sobre la necesidad de respetar la privacidad de los demás. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Demet Özdemir y en la impactante revelación que nos dejó a todos boquiabiertos. Recuerden que la información que compartimos hoy está basada en rumores y especulaciones, y que es fundamental ser cautelosos y críticos con lo que vemos y escuchamos, especialmente en el mundo del entretenimiento, donde el sensacionalismo y la manipulación de la información son prácticas comunes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas novedades. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre este tema. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Qué opinan de la reacción de Demet? ¿Creen que Ozan debería pronunciarse públicamente? Me encantaría leer sus comentarios y debatirlos juntos, siempre desde el respeto y la tolerancia. Y activen la campanita para no perderse los próximos vídeos, para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo y para seguir disfrutando de los contenidos que preparo con tanto cariño para ustedes. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Hasta luego.